Esto es Frecuencia EMA. Saludos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance y tengo que decir que llegando al episodio de hoy no tenía expectativa alguna de lo que podía pasar. Mi invitado es José Sánchez Fournier, periodista deportivo del periódico El Nuevo Día, quien se especializa en el deporte del boxeo. En esta ocasión discutimos sus comienzos en el periodismo policíaco y criminal, la desaparición de la figura del periodista como la conocemos y cómo las redes sociales han llegado, bien o mal, a afectar el arte de informar. Terminó siendo una clase, porque no fue una conversación, más bien Fournier me dio una clase de los mejores boxeadores de la historia, su amor por el automovilismo y el deterioro y la evolución del periódico impreso, aquí y en el resto del mundo. Yo básicamente no hablo mucho en la entrevista porque Sánchez Fournier goza de una habilidad para la retórica increíble, así que espero que ustedes puedan aprender como yo aprendí y disfrutar de nuestra maravillosa charla. Recuerden visitar nuestro fanpage en Facebook, Easy Endurance, para más contenido original, entrevistas, videos y cobertura de eventos, y nuestro blog easyendurance.wordpress.com, donde están todos los artículos que hemos escrito a través de los años. También recuerden dejarnos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuchen este podcast para seguir llegando a más personas. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a hablar con José Sánchez Fournier en Frecuencia EMA. Bueno amigos de Frecuencia EMA, hoy nos acompaña el periodista deportivo del periódico El Nuevo Día, José Sánchez Fournier. José, gracias por estar conmigo aquí, por aceptar la invitación. Un honor para mí realmente tenerte en el podcast hoy. No, el placer es mío. Me hubiera dicho que conocía a Jorge antes y no venía, pero... Dice que estamos hablando de Jorge Pérez, que es otro de los escritores y periodistas deportivos más reconocidos y principalísimos de aquí del país. José, antes de empezar, ¿verdad?, con lo que es tu carrera, estábamos hablando antes de grabar sobre el hipismo y no sabía esa etapa y esa fase en ti, que descubriste hipismo, y de hecho estamos hablando de lo que fue, ¿verdad?, el triste fallecimiento de José Pito Caraballo allá en la isla. Hablamos un poquito de esa etapa. Sí, eso fue una noticia. O sea, el periodismo deportivo usualmente se ve con un poquito de desdén porque son cosas de cheerleading, o sea, son cosas de fanáticos que no se siente que tengan consecuencias quizás en la cotidianidad, pero fue algo que yo creo que fue un buen ejemplo de cómo el periodismo investigativo es un periodismo investigativo. O sea, el periodismo puede ser investigativo no importa de qué fuente sea. Okay. Y no porque lo haya hecho yo, sino pero no sé, o sea, no estoy diciendo que lo hice bien, pero ese tema fue un tema que se prestó para mucho periodismo investigativo, porque yo creo que fue Ted Koppel el que dijo que Ted Koppel fue el reportero ancla de CBS, creo, por muchos años. Okay. Y él, creo que es canadiense, y él dijo, creo que fue el que lo dijo, o sea, la mente no falla mucho. Él dijo, periodismo es publicar algo que alguien en algún sitio no quiera que se sepa. Wow. Lo demás son relaciones públicas. Eso está sumamente presente hoy en día. Sí, no, hoy día, o sea, y es una postura filosófica sobre el periodismo que no está anclada en lo que yo creo que es la anticuada percepción de que hay un periodista. O sea, que el periodista es como un caballero andante o como un monje, ¿no? El periodista es todo el mundo ya. O sea, y de eso quiero hablar, ¿verdad?, más sí, profundamente, ya mismito. Pero eso de Pito fue, yo lo cubrí, yo no me acuerdo si fue 2007, no me acuerdo qué año fue, pero fue la primera vez que viajé y fue un día para otro. Me dijo, José, mañana tienes que estar, estás ready, tienes pasaporte, y fui al otro día de la muerte, porque como estábamos hablando, Pito es de los grandes jinetes de Puerto Rico, que Puerto Rico tiene mucho, pero él es de la high class, y fue una historia que me demostró a mí que muchas veces hay que buscar la historia. Okay. No es tú escuchar, o sea, había un reportero bien famoso que se llamaba Jimmy Breslin. Okay. Que cuando él fue, y estoy divagando, tengo ese problema, si me quieres interrumpir en confianza. Tranquilo. Pues Jimmy Breslin, cuando era joven, él no se graduó de la universidad, fue el último de los grandes reporteros neoyorquinos que no se graduó de la universidad. Okay. Eso pasaba mucho antes. Y Jimmy Breslin, cuando mataron a Kennedy, yo creo que él estaba trabajando en el New York, era el Tribune,
no me acuerdo cuál era. Estaba trabajando en uno de los diarios, el canal Pulse después por columna de opinión. Y el editor en ese momento dijo, Jimmy, arranca para Washington, que queremos que cubras las exequias fúnebres de John Fitzgerald Kennedy. Y cuando él llegó allá, todo el mundo estaba pendiente de dónde estaba el cadáver, la familia. Y él dice que, yo creo que lo dice él escribe unas memorias que se llama I want to thank my brain for remembering me. Okay. Por encontrar un cáncer en el cerebro. Él dice, él hace este cuento y dice que él está buscando la historia, todo el mundo estaba detrás de Jackie, todo el mundo estaba detrás de Robert, y él encuentra, va al cementerio, a Arlington, que eso es en la frontera con Washington DC, eso es Virginia, y encuentra el tipo que cavó la fosa para donde va a caer el féretro de... Wow. Y él fue a entrevistar a ese tipo. Una historia ahí, El tipo le dice, no, mira, para mí, creo que era un emigrante también muy mayor, que había trabajado allí siempre, y él le decía, para mí es un gran honor. O sea, le encontró ese ángulo a la historia que nadie lo había hecho. Que nadie, sí, rompió Sí, ahí. entonces, por muchos años después en Nueva York decían, la frase que le decían a un reportero cuando tenía que ir a buscar cuando eso fue parte de esta ola que se llama el nuevo periodismo, Okay. que era Tom Wolfe, Hunter Thompson, George Clinton, que eran tipos graduados de buenas escuelas, que eran como que, anyways, pues, después de esa historia que hizo Breslin, en los periódicos de Nueva York se decía, cuando te explicaban a que encontraran una buena historia, en un tema le decían, vete y busca el sepulturero. Y venía de ahí. Por eso, basándose en que ese es el mejor ejemplo de cómo conseguir ese ángulo. Y eso es bien interesante, bien importante en mi opinión en cuanto al periodismo, que eso lo puede hacer todo el mundo, no importa la fuente, ni el medio para el que escribe. Pero el caso de Pito Canavallo fue así, porque el primer día lo que dijeron fue una cosa, yo llegué allá con Lino M. Prieto, que era fotoperiodista muy buen amigo y muy profesional, y lo que encontramos allí fue, o sea, como tú me dices, Manuel, tú sabes de hipismo, tienes tu lazo al hipismo, Sí. y el hipismo en Puerto Rico tiene sus tramoyas y cosas, pero aquí son niños de la caridad, comparamos aquí y allá, o sea, yo me atrevo a decir ahora que yo no estoy ligado directamente a eso, que la percepción que yo tuve fue que fue asesinato fue homicidio por negligencia. Okay. Y entonces se formó un revolú porque la familia no se dio cuenta y estaban tratando de mantener a la familia contenta, porque hubo demanda y todo, pero es la incompetencia que a lo mejor no fue ni de mala fe. No, claro, pues. Pero es o sea, la incompetencia se encuentra en todos lados, pero ese caso fue. José, y perdón que te interrumpa, No. ¿verdad? ¿Tú siempre quisiste ser periodista? No, yo nunca quise ser periodista, fíjate, y no lo digo, o sea, las cosas de la vida. Sí, claro. Yo no sabía lo que yo quería hacer cuando yo era grande. Yo entré a la universidad y, de hecho, delante de la universidad yo decía, yo soy abogado, pero todo el mundo decía que yo debía ser abogado porque yo me pasaba discutiendo. Y me creía que no sabía, y eso es el error. Te tienes que decir, haz otra cosa porque ya los abogados de por sí ya sé. O sea, entonces si tú tienes esa actitud, y lo digo yo maduré muy tarde y todavía, porque soy maduro todavía en muchas cosas, pero ese aspecto de que, porque yo te puedo argumentar, o tengo, no sé si le digan la labia que tienen, o sea, tengo facilidades retóricas, eso no significa que tengo la razón. Claro. Oye, estuve toda mi intermedia, toda mi superior y mi primera universidad, yo me sabía todo porque nadie Pero sabía es que puedes convencer. Sí, por eso exacto. Pero ese es el problema que me di cuenta de lo importante es tratar de no es ganar ¿qué importa eso? Claro. Y eso también es tratar de conseguir la verdad, y eso es lo que hacen los periodistas buenos de verdad. No que yo sea un periodista bueno, yo creo que toda persona que hace que es lo que estamos hablando ahorita, lo seguimos hablando después, pero es conseguir la verdad, y no importa que tú seas, no importa qué fuente, tratar de llegar a la verdad. Eso a veces se nubla. Y con las redes sociales, a mí también yo he cometido el error de ocasiones, por estar en una discusión, una conversación, que las redes sociales y la internet te dan el anonimato, Claro. que te permite, y no es ni anonimato porque todo el mundo sabe quién tú eres. O sea, la inmensa mayoría de la gente, yo no hablo con personas que tienen muñequitos o Fotos de sí, avatar, no, exacto, de cosas. o nombre que no sea el nombre de ellos, ¿sabes? Claro. Porque si estamos aquí, ¿por qué tú te estás escondiendo? O sea, yo ya no, prefiero no entrar en ese debate. Por eso por ahí discutir, me pongo a discutir a veces y no discutir, a argumentar. Y me doy cuenta que caigo quizás en aspectos negativos sobre la retórica,
por el medio en el que se está haciendo. A lo mejor nos sentamos, yo me siento con esa persona y llegamos a un acuerdo Parcial, más o no, menos. no, podemos explorar más nuestras posturas, aunque sean contradictorias, que en las redes sociales. Eso yo creo que es lo peor de las redes sociales, que le saca a uno te digo, eso es como el medio anónimo. De hecho, hay un gran escritor que se llamaba Goethe, Johannes Goethe, que fue el que escribió Las cuitas del joven Werner, que escribió Fausto, y él hablaba de eso, antes de que llegara a internet, él hablaba de la gente que lo criticaba por cartas, y él decía, o sea, te decía cómo bregar con eso, y decía, no, o sea, no, esa gente se está escudando en una falsa seguridad que te da quizás el no darlo de frente, pero y eso pasa en la internet. Ahora eso ya se salió de control. No, yo creo que, y es una pena porque hay mucha gente que trabaja en los medios, porque tú necesitas un medio para comunicarte, y por ejemplo el periodismo necesita un medio, pero no todos los que están en los medios están haciendo periodismo. Y se ha prestado mucho para la radio, la televisión, todo. El troleo que le dicen. Entonces ya eso se ve como algo normal. Una estrategia o una rama de la comunicación que tiene legitimidad. Yo tengo un problema con eso también, dándole, ¿verdad?, veracidad, o dándole realidad. Yo digo a gente que están pegados en la radio, el crack se vende bien también, eso no significa que sea bueno. Exactamente. Y yo cuando digo personas dicen, no, yo tengo tantos seguidores. Buen por ti. Hitler tenía un montón de seguidores también, ¿no? ¿Sabes? Esa es una gran lección, ¿sabes? Sí, porque de verdad, la presión de los medios nos lleva casi a pensar así, a pensar que esa es la realidad y que ese es el norte. Sí, yo creo, Emanuel, que es lo que tú dices, se le nubla, y es bien fácil, porque a mí me pasó, todos los periodistas profesionales, y lo digo periodista profesional porque usualmente el periodista de vocación, o la persona que, yo no creo que exista el periodista ya como cuando yo empecé en el periódico, en los medios, y te explico después cómo, o sea, si te interesa, claro. Pero toda la persona que se mete, lo que yo he visto, y me pasó a mí también, se le sube a la cabeza en algún momento, a mucha gente dura toda la vida, a alguna gente dura un tiempito, especialmente si están en los medios tradicionales, y eso es una falla de la naturaleza humana, no es que yo, o sea, eso a mí me pasó, como digo, a lo mejor todavía me pasa, pero y yo creo que las redes sociales aumentaron eso a un nivel, sí. las herramientas sociales, pero también o sea, y suena que estoy criticando, pero es que estamos hablando de ese aspecto quizás negativo, pero las redes sociales para mí son, y no las domino bien como deberían, pero para mí son sumamente importantes para la comunicación pública y para el periodismo. Yo digo, ya no existe los periodistas, existe el periodismo. Tú tienes un celular y tú estás en un sitio y pasa algo, y tú lo tiras por Facebook, o lo tiras enviado, o sea, de una manera que sea pública. Tú lo reportaste, y si tú seguiste unos aspectos de sentido común y la ética, ya tú eres periodista, y esa nota que tú tiraste la va a leer más gente, y eso fue el mejor periodismo que el tipo que llegó 15 minutos después que tú, porque lo llamaron que había algo allí, y se bajó con su laptop y empezó a preguntar allí porque él conoce a la policía, porque ¿entiendes? Entonces no. Yo lo he podido vivir en un medio como el mío, que es un blog independiente, un blog pequeño, pero que quizás en algunos temas he podido estar más cerca de la noticia que los compañeros de los medios principales. Tradicionales, y a veces me siento así, siento que lo mío se leyó más, o que quizás tiene hasta un poquito más de veracidad. Y consecuencias, claro, que lo importante pero hay que hacerlo responsablemente. Pues todo hay que hacerlo responsablemente. Lo que pasa es que yo creo que, pero lo que me refiero es que ya no hay un periodista, o sea, tú no eres periodista, tú hiciste periodismo. Okay. Y me lo aplico a mí también, yo no creo, o sea, ese aspecto, esa visión monolítica del periodista como Walter Winchell o qué sé yo. José, y a eso llegamos porque el periodista se lo buscó quizás por no hacer el trabajo como debía, o porque simplemente los medios con las redes sociales han provisto un espacio para que cualquiera lo sea. Sí, yo creo que son varias razones. Primero, que el periodismo comercial, con lo que me refiero a empresas cuyo principal motivo es pecuniario, es hacer dinero, que no tiene nada de malo, pues tienen que obligatoriamente, por la naturaleza de la empresa, responder a los intereses, ¿verdad? Exacto, sí. Por ejemplo, yo siempre digo,
yo que trabajé por 15 años en el Nuevo Día, y trabajo ahora yo con ellos todavía, pero freelance, y no tengo nada malo que decir de hecho, mi experiencia siempre fue positiva allí, tengo muchos amigos, eso a mí me encanta, ese es mi periódico. Pero pasa, por ejemplo, ese periódico es una empresa tan grande que tiene intereses comerciales fuera de Puerto Rico, tiene el GFR Group que se llama. GFR Media. No, GFR Media es dentro de GFR Group. Okay. GFR Media se encarga de la comunicación, de las empresas de comunicación de ellos, pero también tienen compañías de real estate, compañías de promoción de eventos, Maritierra que se llama, tienen muchas otras compañías y la gente dice que tienes que ser objetivo. Yo creo que es iluso, es medio estúpido pretender que ellos no tengan. Sí, Claro. claro. Que ver eso. Lo mismo le pasaba al señor Gaspar Roca cuando era dueño del vocero, lo mismo le pasaba a Jenny Angulo con Sound Star, lo mismo le pasa a la gente de Univision, con NBC, con Telemundo aquí. Y eso no es que esté mal, lo que debe haber es con total apertura, lo que le dicen full disclosure, de que la persona que va a leer algo, que eso no se ve mucho aquí en Puerto Rico, desafortunadamente, que sepa que mira, yo estoy escribiendo algo que es de esta empresa. Y entonces eso causó mucha rigidez, eso no lo causó, pero uno de los aspectos que causó rigidez en la cobertura de temas, que cuando cuando la tecnología avanza a un punto que pone al no profesional, y no me refiero en que no tenga la educación, claro, sino que no se gana la vida de eso, le da una ventaja. Claro, lo empareja. Sí, no le da una ventaja, no, quizás no tanto, porque a mí yo iba de gratis a todas las peleas. Tú como, o sea, a lo mejor es mejor, eres quizás, velas más los intereses que yo no veo, o quizás tú trabajas mejor, pero tú no tienes el apoyo económico para que te hagan eso. Y ese es otro aspecto, el control al acceso, que muchos medios entonces se ponen blandos porque les están dando acceso a las personas o al gabinete del gobernador o lo que sea. Pero yo creo que el periodismo profesional quedó estancado porque no se atemperó y en gran manera es culpa individual, no es que el periódico no lo haya hecho, el canal no lo ha hecho, es que ellos mismos no se saben. La gestión individual de cada cual. Y el autoanálisis, seguir analizando, dándose cuenta cómo están cambiando las cosas. Hay una película bien buena de Gene Wilder, que es este señor que hizo de Willy Wonka originalmente, estaba casado con Gina Radner, que murió de cáncer. Él murió hace un par de años. Hizo una película en los 70 que él era, esto suena estúpido, pero él se dedicaba, era como la película estaba basada la historia se contaba como a principios del siglo XX, al final del siglo XIX, cuando todavía habían carruajes de caballos. Y Gene Wilder se ganaba la vida recogiendo el estiércol que dejaban los caballos en el camino, entonces él se lo llevaba, lo recogía, lo fermentaba y lo vendía como no me acuerdo si era como combustible, como etanol o como. Sí. Y entonces el tipo era lo más feliz del mundo porque limpiaba las carreteras para la gente estaba contentísima porque él limpiaba las carreteras de gratis. Él recogía le sacogía el excremento y lo procesaba y le sacaba buen dinero. Pero cuando llegó el carro empezaron a desaparecer las carreras los carros ahí que se hizo ese tipo. Entonces eso pasó en el periodismo. El periodista yo lo hago análogo, como la analogía es como él era Gene Wilder, yo soy periodista, yo recojo y dice no, pero cuando cambió la tecnología, el periodista se quedó atrás. Hablando de eso, José, tú estudiaste en Harvard. No, yo estudié aquí en la UPI, estudié Sagrado, me gradué de Sagrado de bachillerato y estaba haciendo una maestría en Harvard. Como se pusieron las cosas malas, la aguanté, pero sí tengo, es como a mitad de camino, no sé si la termine, pero sí, fue una experiencia. Piensa, o sea, en la preparación que tuviste en periodismo en Puerto Rico, en Sagrado, aquí en la UPI, ¿cómo te comparó con lo que pudiste cursar allá? Mira, yo no estudié periodismo de bachillerato, yo estudié telecomunicación. Pero no encontré diferencia entre las dos universidades de Puerto Rico, no porque una sea mejor que la otra, porque sean iguales, ¿no? Porque yo no la aproveché. Yo entiendo que en Puerto Rico la universidad aprende el que quiere. Sí, totalmente de acuerdo. Yo estudié en una escuela privada, yo aprendí inglés, afortunadamente en mi época, mi generación, no es la tuya, ya tú la persona es mucho más pesada en los idiomas, pero en mi generación yo tengo 44 ahora, me gradué en el 92, y yo me acuerdo que tenía compañeros de la escuela superior, del colegio La Merced,
mi alma mater, me encanta, siempre la quiero. Pero tenía compañeros que estaban en cuarto año y no hablaban inglés. Porque aprendía que quería. Yo no aprendí inglés en la Merced, yo aprendí inglés con HBO, viendo las peleas, viendo televisión. Yo digo que yo aprendí inglés con MTV. Sí, exacto, ¿no? Viendo videos. Sí, a mí me pasó lo mismo, viendo comuniquitos, viendo deportes que veía un poquito, pero en Harvard pues fue otra cosa. En Harvard también entró en un programa de posgraduado, ¿verdad? Pero ahí estudié periodismo y literatura, Okay. estoy estudiando en inglés. Y no es una experiencia cabrón. O sea, Claro. yo iba todos los semestres para allá, yo estudiaba en Puerto Rico, Okay. pero 2 y 3 veces tenía que ir allá a coger exámenes y a reunirme con profesores. Y yo siempre he sido muy admirador de la leyenda de Harvard y toda esta reputación. Ahí estudié El hype, sí, el famoso hype. Yo soy bien fan, yo soy muy fiel a los escritos de George Clinton, que salió de allí, Kennedy salió de allí, todos los Kennedy estudiaron en Harvard. Tú lees mucho, José. Sí, yo leo. Y yo entiendo que eso es clave Sí, para que entonces tú puedas producir. Y no solamente si escribes. Yo creo que leerte, la única manera que tú fortaleces tu vocabulario es leyendo. Viendo televisión no va a fortalecer. No estoy diciendo que la televisión esté mal, yo no tengo televisión en casa, pero o sea, yo tengo el laptop ya y los móviles, los Tableta, iPads, eso, pero viendo televisión tú no mejoras tu idioma, tu vocabulario. Con la radio tampoco es difícil hacerlo, es leyendo. ¿No? Entonces, no te tienes que ganar la vida escribiendo para sacarle provecho a la lectura. O sea, un reportero televisivo, leerlo ayuda mucho. Si no me equivoco, fue Al Michaels, que es un comentarista que comenta hipismo también. Y hace boxeo, hace béisbol, hace olimpiadas. No lo conozco, pero lo vi en una entrevista. Creo que fue viendo una transmisión de hipismo estadounidense. Porque si no me equivoco, Al Michaels es también buen le gusta el hipismo. Y él cuenta que la mamá se había pegado con el pulpote como 2 veces. Wow. O sea, que son una familia bien fiebrúa del hipismo. Pero le estaban haciendo preguntas sobre el trabajo y el que lo está entrevistando le dice: ¿qué tú crees que tú le recomendarías a alguien que está estudiando periodismo, que quiera ser periodista deportivo? Y él dice: mira, yo recomendaría que tuvieran una buena educación universal, que es lo que la UPI da, el Sagrado lo da también. Okay. O sea, aprende de todo, porque, o sea, edúcate en cosas, porque el conocimiento de deporte lo vas a tener, porque claro. tú sigues el deporte porque te gusta. Ajá. Pero si te preparas universalmente, académicamente, ¿verdad? Como se supone que sea la filosofía detrás de un centro de educación como el que encontramos, la Universidad de Puerto Rico, pues no tienes que aprender de tu gente, porque tú vas a saber de eso. Y yo le añadiría, esto es mi opinión, no te pongas a aprender de periodismo, porque primero que el periodismo sigue cambiando a nivel, o sea, que el breakneck speed, lo que dice, te da tu artículo y lo rápido que va. Y si te vas a meter al triángulo invertido, hay que saber muchas cosas de esas, pero lo más que tienes que conocer no son los principios éticos del periodismo, para que sepas cuando los violes, porque los vas a violar en algún momento u otro, y para ser consciente de eso. Y, o sea, no es tanto necesario coger el periodismo. Yo aprendí a escribir leyendo. Yo escribí en inglés, yo nunca escribí en español hasta que llegué al periódico El Nuevo Día, que entré como traductor de inglés a español, y ahí me pusieron de periodista, o sea, me pusieron a escribir por mi cuenta, porque tenía la fuente, o sea, en el boxeo estaba bien conectado, y era una fuente que Jorge era el que la cubría. Entonces Jorge era magnánimo en eso, porque Jorge era, o sea, Jorge no llamaba a Don King lo llamaba a él. Jorge es el caballo. Sí, no, Don King lo votó una vez, le dijo: no te vamos a unir a ti, ¿sabes? Porque Jorge era... José, algo que vi en tu perfil que me llamó mucho la atención es sobre la Fórmula 1 y Senna, Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva, el mejor piloto de todos los tiempos. Sí. Yo estoy enfiebradito un poco con la Fórmula 1 ahora. Están corriendo ahora, por Lewis Hamilton más que nada. Sí, Lewis es un caballo. Que está a caballito, el chamaco Leclerc, Valtteri Bottas, todos estos tipos de Ferrari. Fernando Alonso, que está... Es el mejor conductor y llega último siempre porque tiene un carcacho de carrera, te corriendo con...
¿Por qué ese quizás es apasionado con Senna? Sí. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? Senna es un tipo bien interesante. Sí, no, Senna es un personaje. Su conexión con Dios, él habla de entrar en una zona cuando él guía. Entonces, primero el tipo es un cabrón, ¿sabes? El tipo yo no soy un tipo muy competitivo. Entonces yo tampoco soy. Yo soy muy mal chofer, me encantan los carros, tengo motoras, carros de Chocas con cojones. Choqué los otros días carro de un amigo, pero yo me di cuenta, yo de joven me creía que yo iba a ser un Ayrton Senna, no creía, pero yo pensaba que era un buen, y me di cuenta después de tocar mi hilo, no soy muy bien, he tenido carros deportivos, tengo carros deportivos, colecciono carros, pero me di cuenta que yo no sé ni parquear. Pues pero lo acepto ahora después de viejo, tú sabes. Tengo carros de colección y yo soy un pelado. Pero ahorita vas a ser pelado toda tu vida, no pienses. Pero los poquitos dineros que tengo, tengo dos ahijados que son como mis hijos, que están grandes ya el dinero lo puedo invertir en los carros. El otro día me compré otro último. ¿Qué tienes? Tengo un BM, el último de 30, en la cajita redonda cuadradita que salió en el 91, que era mi año de graduación de high school, yo me gradué en el 92. Lo tengo estándar con el de carreras, 2 puertas, diferencial posi traction, motor high output. Okay. Tengo un Alfa Romeo Spider del 87 que traje de Arizona, que son los convertibles esos de 2 personas. Sí. Y me compré la semana pasada un Jaguar XJ6 de 4 puertas del 95 pesos. Tiene... Sí, tengo 2 motoras Triumph, bien viejas. Tiene una flota humilde, como dicen. No, estaba bien, que estoy a pie de carrando, porque a mí me gusta bregarlos yo, pero llegué yo tenía mi primer carro fue un Saab 900 del 86. Y me lo chocaron frente a mi casa, perdida total. Una tipa borracha. Yo tenía, hasta marzo pasado, tenía un Mustang Bullet. Oye, yo soy fan de los Mustang. Oye, yo soy de toda vida. Entonces me compré un Bullet del 2008, tenía 24.000 millas. Y me cogí un borracho en marzo del año pasado. Yo fui a buscar a una amiga, iba a caminar a buscar a una amiga en Santurce. El tipo salió .18, .15 de alcohol de la placita. Un miércoles a las 10 de la noche. Se metió por la NH y se metió en contra del tránsito por la autopista y me dio de frente. Pérdida total el Mustang. Coño, si yo andara en Alfa Romeo me sería el mofle el tipo todavía, me hubiera matado. Sí. Pero no, Senna a mí lo que Senna, el automovilismo en general y el Fórmula 1 en particular, pero no solamente el Fórmula 1, se dan por mucho drama, mucho, porque hasta hace poco eso era un deporte que moría, todos los años morían uno o dos. Claro. Y a mí me encanta el automóvil, me encanta el automóvil, o sea, todo lo que sea automotriz, yo soy un gearhead, un gas monkey. Y Senna en particular, porque Senna le gustaba llevar la contraria, era problemático, podríamos decir. Pero era apasionado y no era y mujeriego. Sí, yo vi el documental y... No, pero yo me acuerdo cuando él murió, sacaron un artículo de esos grandes que sacaban en el Nuevo Día. Yo estaba en la high school, me había graduado de la universidad de high school, estaba en la universidad, murió en el 94, estaba en segundo, yo estaba en la UPI de hecho, por esa época. Y me acuerdo que sacaron, o sea, porque tenía otra novia, entonces, pero se había dejado de Susa, la muchacha esta que tenemos. Chucha, eso sale en el documental cuando él la conoce en el show y ella le dice, hay algo que tú me quisieras decir. Y él le dice, no te lo puedo decir, y se lo dice en el oído. Y la cara que pone Chucha ella, ¿no? Pero se había dejado de ella, tenía otra novia, la familia era amigo de ella. Eso fue, fue una revolución. La pelea que él tenía con... Yo no sé si sale en el documental Senna que yo tengo, pero él muere en el Gran Premio de San Marino en el 94, que es en la pista Imola, que es en Italia. San Marino es uno de los 7 pequeños estados que le llaman en Europa, que son San Marino, Liechtenstein, Mónaco, que son la Santa Sede, son países bien chiquititos. Pues, San Marino es uno de ellos. Tengo un amigo que es de allí, pero invertían para publicidad, turismo. Hacían una carrera, pero era en una pista de Italia, que era Imola. Y ese fin de semana, que me acuerdo que murió Kiki Rosenberg, creo que murió el día antes, en la práctica. Ayrton muere en la carrera, el domingo, y muere en primer lugar, estaba liderando la carrera cuando murió. Pues, en pole position, como dice. No, pole position es cuando arrancas primero, no arrancó primero, él estaba primero. Okay. En P1. Sí, exacto. Pues estaba de comentarista, que yo creo que el documental como que... Él tuvo unos presentimientos, había... Sí, pero lo había pasado hace muchas veces, uno lo sabe, lo piensa ahora, porque en ese entonces porque murió, pero en otras ocasiones también había tenido ese presentimiento y no pasó nada.
Pero lo que me refiero es que en el viernes o el jueves, no, el viernes o el sábado, se me olvidó el nombre de él, De los que hablan en... no, que era compañero de equipo de él en McLaren, pero que, francés que estuvieron llama, peleados, que siempre estuvieron en sí, contienda. Sí, él se llama, Se me está vivo olvidó todavía, le dicen el maestro. Se me olvidó el nombre. El profesor le dicen, ya se llama... lo encontramos. Pues... Sí, anyways, pues te digo, pues ellos se habían peleado y no se podían ni verla, y el día de la práctica, él está, no sé si sale en el documental, pero no recuerdo si pero yo me acuerdo que él le dice, mira, mándale saludos a, porque él estaba entre los que estaban haciendo preguntas, Alain Prost. Pues le dice, dile a Alain que mándale mi saludo, que lo extraño, que lo queremos acá. Pues Alain Prost se había retirado, y el Alain Prost después dice, yo no podía creer que él hubiera dicho eso. O sea, porque nosotros nos odiamos a muerte. Sí, Pero eso demuestra la dualidad de Senna como persona. Era una persona sui generis, ¿no? El punto de que él le tiraba los carros encima a la gente. O sea, yo me acuerdo de una entrevista que le hizo Jackie Stewart, que es el gran conductor británico, y él discutiendo con Jackie Stewart dice, ¿cómo tú te atreves a decir? Porque Jackie Stewart le decía, tú eres el chofer que más accidentes tienes combinado con todos los demás. Dice, ¿cómo tú te atreves? O sea, discutiendo con Jackie, porque él era agresivo, pero a él le achacaban que era criminalmente agresivo. Pero entonces, ese tipo así que te pone a arriesgar la vida. Creo que Nigel Benn decía, Nigel Benn, un escocés que ganó en el 89, creo que fue en el 90 ganó el campeonato, ya después de vio, dice, él te tiraba el carro encima y si tú te flenchabas y te echabas para atrás, te decía, ya este tipo yo tengo, cuando te encuentres te voy a tirar el carro encima porque te voy a guardar. O sea, y cambiando de tema un poco radicalmente, tú, quizás Jorge Pérez y tú son las dos personas en términos de periodismo deportivo que más se respetan cuando hablamos de boxeo en Puerto Rico. Yo creo que no estaría mintiendo. Yo creo que a mí mucha gente me respeta en el boxeo, pero tengo, bueno, tengo mucho... Yo, en lo que yo, por lo menos en los círculos que yo transito, la gente pues... Eres una brillante minoría, entonces. Qué bueno esto, tiende a respetarte. ¿Cómo surge tu interés en el boxeo y por qué... ¿Se puede decir que tú eres un especialista en el boxeo cuando hablamos de periodismo deportivo? Sí. ¿Cómo llegas a esa especialización? Ahí eso son cosas de la vida hasta cierto punto. Yo era fanático del boxeo porque mi papá era fanático del boxeo. Okay. Y entonces, mi papá era un tipo que sabe mucho de boxeo. No hablaba mucho, ¿no? Pero o sea, no era como yo soy bien peleón, me gusta... Te voy a hablar de un sitio que no sé, tú no sabes lo que estás hablando, o sea, yo era bien prepotente en ese aspecto. Pero entonces, cuando entro al canal, yo tenía un programa de radio de boxeo un tiempo, entonces cuando entro al periódico era que estaban buscando traductores y Jorge le pregunta a alguien, no me acuerdo quién fue, si fue a Gerardo Fernández o a Peter Rivera no me acuerdo quién fue, que le dijo, mira, yo conozco a alguien que está en inglés, yo había sido narrador yo había narrado peleas en inglés. Y había hecho de traductor así por de carambola, que faltaba un traductor, entonces me recomendaron. Y así me cogieron en el periódico junto a una persona que estaba mucho más preparada que yo en el aspecto deportivo, que era Irán Torraca, que es mi buen amigo. ¿Estás en Conexión Deportiva ahora con Eugene? Sí, de cada rato me llaman. Pero Irán Torraca es un reportero de los mejores que hay, porque sabe mucho de deporte, incluso los deportes que no les gustan o que no siguen. O sea, ese es si tú quieres un ejemplo de un buen profesional de periodismo deportivo, yo creo que Irán no te puedes equivocar siguiendo los pasos de eso. Pues nos aceptaron, era un puesto que había part-time, los únicos dos que aplicaron fuimos él y yo, y la que era jefa en aquella época, que era Amelia Stade, era una mujer, la editora del deporte, nos cogió a los dos y a mí por lo menos me saludó, yo no conocía a nadie en el periódico. Irán conocía a mucha gente y eso no que lo haya ayudado más que a mí, pero que es bueno porque llegas mejor. Yo llegué allí y no conocía a nadie, si no llega a ser porque Raymond Pérez, que ya es como familia mía, pero yo no lo conocía y él me conocía porque las cosas que yo hacía, pero él se encargó de ser como mi mentor y eso, junto a Jorge. Raymond está ahora en la descarga. Sí, no, o sea, no, Raymond no está Raymond fue el que inventó la descarga. Él fue junto a él, que él era Norman H. Dávila, Joaquín Porrata, el compadre. Y el de, ¿cómo se llama? El gordito de Paquito Rodríguez. Pero la idea de eso, cuando estaban reunidos, tú me lo contó Elio Castro, yo tengo la dicha de haber podido establecer relaciones muy, muy cercanas, más que profesionales, sino personales,
con dos personas que son muy conocedores y son Elliot Castro y Rafa Bracero. Rafa Bracero yo considero mi amigo, y Rafa es un tipo bien profesional que no habla de cosas personales, y todo, era muy profesional en ese aspecto, y yo tuve la suerte de que yo pude, con el pasar de los años, pasar ese umbral y hacerme amigo de Rafa aparte del deporte. Pero ese mismo comentario acerca de su calidad humana y esas cualidades me lo dijo Kefren Velázquez, que es el que está en el 4 ahora y que vino a sustituir, si es que se puede decir así. También le gustan los caballos. Sí, no, pana mío del hipódromo fuerte. Es un tremendo periodista, pero así era Rafa. Pero Elliot era como familia mía. Elliot estudió con mi papá, los dos entraron en el año de prepa Mayagüez, y ese fue el año que Rafa se graduó. Y Rafa era fraterno de mi papá, o es fraterno porque todavía están vivos los dos, pero Elliot me contó cómo fue que empezó la descarga, que llevaba 20 y pico de años. Me dice que me decía, mira, eso fue idea de Raymond. Raymond me dijo, ellos estaban hablando de hacer un programa, qué sé yo, estaban criticando que no había programa de deporte, y Raymond le dijo, mira, aquí lo que hay que hacer es al mediodía counter program, aquí todos los canales de radio, todas las estaciones de radio AM, todas tienen un programa de mediodía de política. Vamos a hacer uno de deporte, nos quedamos con el campo. Entonces lo montan y lo hacen todo, y cuando va a salir el programa, Raymond le habla con los jefes en deporte y dicen, yo creo que era Eric que era el jefe, y dice, no puede entrar, no le dieron permiso. Okay. Que después fueron mucho más laxos, ahora son mucho más laxos con eso. Sí. Pero Raymond fue y se lo dijo a él, y él le dijo, no hay programa, y él le dijo, no, haz tú el programa, olvídate. Porque ellos y Raymond eran muy amigos. Al punto que yo me acuerdo que cuando muere Elliot, yo soy el primero que me entera, y yo llamo al periódico, y yo estaba libre ese día, pues estaba libre, ¿no? Anyway, yo llamé al periódico, llamé y dicté una nota de que había muerto. Okay. Y enganché, y lo próximo que hice rápido fue llamar a Raymond. Y eso para Raymond fue devastador. Como mi hermano. Pero, anyways, me estabas diciendo del boxeo. Ok. Pues yo entro así como traductor, y había narrado peleas, y había hecho por radio también, y había narrado con René Molina. Eso no, la radio es un medio que no te permite sostenerte de él exclusivamente, pero, y entonces cuando entró el periódico. Pero todo el mundo lo quiere hacer, porque en la radio las ofertas siempre la gente está entrando y saliendo. Y lo que pasa es que la dificultad del radio como medio no es la producción, es el financiamiento. Entonces, los programas que se quedan en la radio AM son los programas que pueden vender anuncios. Generan. Entonces, que tú tienes un buen vendedor de anuncios, esa es la manera principal. Pero entonces también hay otros programas que se dedican al bochinche, al personalismo, son como contrarianos. Y esos pues se ganan. Eso yo digo el fenómeno la comedia, el fenómeno Fuego Santa Rosa, que y eso le gusta a la gente porque eso es como el Trump, o sea, son eso vende. Sí, yo no, igual que el crack vende mucho. El crack vende mucho y no es bueno. José, ¿tú entiendes que hablamos ahorita de los medios sociales y de este nuevo, ¿verdad? Fenómeno que es la realidad? ¿Tú entiendes que es inminente la desaparición del periódico escrito? Y te lo pregunto porque el otro día estaba leyendo una noticia de un periódico en Cleveland, que es la ciudad donde vive parte de mi familia, The Plain Dealer, que es el programa. ¿Cuál es? Le quedan 30 reporteros a The Plain Dealer. Muchos, ¿sabes? Que empezaron con 384. Yo creo que sí. ¿Para dónde vamos, brother? No, yo creo que, de hecho, te conté lo que le dijo al Michaels cuando le preguntaron qué debería ser un buen reportero. Yo, de hecho, di a Ana Teresa Toro, que es una gran escritora de aquí, que publica ya varios libros, da clases aquí en la UPI, y me llamó para que yo diera una charla en Copu, una clase que tenía en Copu, y lo primero de periodismo, y lo primero que dije, mira, yo honestamente mi consejo sería cambien de concentración, no estudien periodismo. Y ella dice, ¿cómo tú vas a decirlo? No, y me sostengo en esa, o sea, le expliqué cómo sostengo esa postura, porque digo, periodismo, tú no vas a conseguir, o sea, no hay ningún puesto que te puedan dar porque tienes un bachillerato de periodismo que no te lo vayan a dar si no lo tienes. Ninguno, no es como derecho, no es como medicina, no es como educación física, no es como yo soy maestro de educación física. No es como pedagogía, ¿me entiendes? Pues? Esos son pues de bachillerato, títulos que tú tienes, que sin ellos no puedes entrar a un campo. En el periodismo no es así. El periodismo aprende ya. Pero ¿sabes qué, José? Es bien interesante que tú digas eso, porque yo entiendo que hay un corillito de periodistas que si tú le dices eso, lo estás desangrando lentamente. Eso es lo que te comenté ahorita
O sea, hay gente que no quiere aceptar, no se, o sea, tú con apertrecharte no vas a sacar nada. Había un tipo que se llamaba Oiniro Honda, creo que se llamaba, que era soldado del Imperio japonés cuando la Segunda Guerra Mundial. Y el tipo lo enviaron a Filipinas. Y el tipo se entregó en 1972. El tipo se acabó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en agosto 7 del 45. Y el tipo estuvo peleando hasta el 72. Y había matado en Filipinas a la gente. O sea, el tipo se quedó en la jungla y eran 3 y se murió, y el otro y él siguió hasta el 72. ¿Sabes qué es eso? El tipo estuvo 30 años en guerra. O sea, y vio cuando el tren que sacaron en Japón, en Filipinas, dice, bueno, estamos echando para adelante porque están. Y él seguía peleando y creo que fue en el 72 que se entregó. Oiniro Honda, algo así se llama. Murió hace como 2 años. Y esos son los periodistas que tú estás hablando. O sea, este tipo vio el fogonazo de la bomba de Hiroshima y la Nagasaki y dice, no, yo sí, escondido, lo encontré, todavía quedaban 2 granadas, le quedaban cartuchos para su rifle Mauser. Pues esos son los que dicen eso. ¿Se va el periódico escrito o no se va? No, yo creo que no se va. Yo creo que lo que va a pasar, quizás en Puerto Rico no, quizás en Puerto Rico desaparezca, no sé. O sea, siempre va a haber, hay cosas que tú no puedes leer en computadora, en una pantalla, porque fisiológicamente no estás construido tus ojos o sea, se empiezan a aguar. A mí me pasa, o sea, con los caballos, con el past performance, con la revista. Sí, ¿no? Yo no puedo. El que sabe leer eso es un tipo que sabe. Yo no puedo leer eso en computadora. No. Eso me da ansiedad. Porque lo que ponen en la computadora es una impresión en PDF. Sí. Del documento que tú estás viendo, que es una copia de una copia de una copia, porque lo estás imprimiendo en una impresora del 1940. Y yo trabajé en la imprenta, yo trabajé con la revista Hípica, mi papá trabajó y después me dejó el negocio a mí, yo iba a la imprenta y yo veía aquellas máquinas que todavía lo tiran en papel, cartón. Exacto. Que es papelcito ese que rompe fácil. Eso es pulp, lo que dicen pulp. Pero la realidad es que hay una conexión entre ese fucking papel y uno. No, y leer una novela en una computadora es más matarse. Yo escuché al dueño de las Mavericks, ¿cómo se llama ese millonario? Mark Cuban. Decía eso, decir, nada, era el momento, y para esa época fue que invirtió Jeff Bezos en Washington Post. Y decía, mira, estos tipos de periódicos son brutos, tú tienes que reeducar a la audiencia, porque hay cosas que no puedes leer. Eso, el Pentagon Papers, tú sabes. Sí, eso está. Lo que pasa es que ahora lo que están haciendo los periódicos, en vez de ver ese punto de vista, dicen, no, pues vamos a hacer las historias profundas, las hacemos multimediáticas, que yo creo que es genial, con entrevistas, en video, y tú vas leyendo con mapas y gráficas, pero... ¿Qué es lo que se estudia ahora mismo? Casi todo el mundo estudia periodismo, dijiste la palabra ahora mismo. Multimediático. Multimedia, tú sabes, que es grabarte, escribir, comentar, podcast, videos. Yo afortunadamente eso, yo creo que, y es algo, a mí me decía Raymond siempre, me decía, José, el periódico nos está extendiendo nuestra vida útil, porque nos están dando unos talleres, que yo aprendí a editar allí. Yo sabía editar un poquito, pero yo llegué al punto y le dije me decía, ponme un programa de edición en la laptop y yo te voy a hacer. Yo tenía cámaras que me habían dado una cámara a ellos, yo tenía otra cámara, tenía un micrófono, y yo me lo llevaba para las peleas y hacía material. Escribía todo y hacía todo, que yo lo editaba y le ponía los subtítulos y llegaba y decía, cosas que no eran perecederas. Y le decía al final, mira, aquí tenemos un videito de 8 minutos, 5 minutos, y eso hay que hacerlo. Y es interesante y es riesgoso y es difícil administrar tu tiempo. Por ejemplo, se me hacía difícil, yo tengo Parkinson, entonces se me hace difícil cuando tengo los síntomas, cuando la misa me está funcionando, no me molesta mucho, pero escribir en teclado con la velocidad requerida para hacer las cosas que yo trataba de hacer. Por ejemplo, cuando me enviaban una pelea, yo empezaba a escribir, yo me enorgullecía mucho de que es una bobería, pero de que yo sabía que los jefes confiaban en mí, de que a mí me mandaban a cubrir una pelea y sabían que a los 5 minutos que se acababa la pelea, ya ellos tenían la nota. Porque yo escribía la nota asalto por asalto mientras había la pelea. Entonces, y eso son cosas de administración de tiempo que, pero mucha gente terminaba de ver la pelea, y te llevas el diablo, porque la pelea terminaba a las 1 de la mañana y allá en el periódico están. Y yo le decía a los jefes míos, yo decía, en 5 minutos tú vas a tener una nota. Y antes de que empezara la pelea estelar, o la que fuera la de puertorriqueño, yo les tengo nota que se podía ir para isla, con todo el undercard, con citas, porque yo estaba sentado allí, y si veía uno, le cogía. Entonces yo les daba le facilitaba el trabajo a mis superiores.
Y yo creo que eso es bien importante y eso lo aprende con el enfoque multimediático de periodismo multimediático. Y eso que tú hablas, José, eso se llama calidad. Se llama calidad en el trabajo. Sí, exacto, Y que esté comprometido, exacto, sí. por ahí leí en algún momento algo que tú pusiste en el 2018, el año pasado, que dijiste una cita como que la calidad del periodismo, del trabajo del periodista deportivo en Puerto Rico ha decaído mucho. Yo tengo que decir, Eso, yo lo digo porque a mí ha decaído mucho también. pero yo entiendo, o sea, no me refiero a ti. Sí, sí. No, pero yo creo que todos estamos en el barco, ¿no? Yo entiendo que ha decaído. Sí. En cuestión de cobertura, Sí, no, eso ya está fuera de la mano de los eso está muy pero claro. también hay cosas que Pero en nuestra en mano. la misma calidad de las notas, Sí, a veces. completamente de acuerdo. Bueno, y yo no soy experto, yo soy un consumidor, pero un consumidor Por eso se que. supone que llevo tiempo- Yo tengo que apelar a que tú no digas eso. Entonces, si tú lo estás diciendo, Sí. y si es una opinión general, ¿verdad? Pues, Entonces busco gente como que. Gente que me vendan de nuevo. La Garza, Y entonces es un struggle, Sí. no lo veo. Lo- Tú lo dijiste ya, pero Sí, no, vuelvo a o sea, repetir. estoy de acuerdo, no es que no lo crean, Ajá. estoy completamente de acuerdo. Y yo también caigo en ese barco. O sea, me va a caer un poquito de agua y no me molesta. Lo puedo criticar a la misma vez que admito que yo he sido responsable de eso. Yo creo que eso pasó por muchas razones. En parte porque no quieren aceptar, los periodistas no quieren aceptar que ya no son periodistas. Que lo hablamos desde el principio Sí, aquí. periodista es el que hace periodismo. Ya no es, tú sacaste eso, pues a mí me dicen cojones porque yo fui, cuando salgas que el mío, no, eso, ¿sabes? Está eso, está la realidad de que uno se pone viejo y se le hace más difícil acoplarse a los avances tecnológicos, esa es la realidad. Ok. Cuando yo era chiquito, el primer la videocasetera que llegó a mi casa, que parecía un saco de cemento de lo grande que era, y tenía un cambio de canales que era de reloj, de circular, que hacía clac, clac, no tenía... Sí, el dial ese. Sí, exacto, sí. Pues nadie sabía cómo programarlo, yo sabía programarlo. Todo el mundo tenía con las 12 marcando, y yo sabía cómo programarlo, y los abría y limpiaba. El celular que el último celular que yo me compré, yo no entiendo este jodido celular. Tengo 44 años y yo tengo que decirle a alguien, mira, ¿cómo es que busco? Porque tú te pones viejo. Yo digo que la manera en que yo sabía que me pongo viejo cuando no, empecé a perder el dominio sobre la tecnología. Te llevo ESPN ahí Sí, aquí tengo- y ESPN está soltando una grasa. Sí, pero que eso es una realidad. Entonces, cuando eso es otro punto, uno se pone viejo, entonces ¿Tú crees que se recostaron demasiado Sí, nos con el recostamos hecho de que completamente. estamos aquí, somos nosotros? sí, mira, y hay un problema que eso, no sé si tú lo has visto, yo lo vi cuando lo empecé a hacer y me di cuenta que yo era uno de los que hacía que llegaban, no, yo soy un nuevo día, y tienen que esperar a que yo llegue. La conferencia, pues, también empieza a decir que si yo no estoy ahí, no estoy más. Entonces, y hasta cierto punto es cierto, pero estás presionando, o sea, como dicen los americanos, le dicen, empujando a gente con tu peso, tú sabes. Ajá. Putting your weight. Throwing your Ajá. weight around. No. Throwing your weight. Putting your weight es cuando estás haciendo el trabajo Exacto. que se supone que tienes. Throwing your, o sea, cuando empiezas a bullear a la gente porque dice, está todo el mundo ahí esperando y tú llegas, no, tienes que esperar que. ¿Me entiendes? Ese tipo de conducta. Todavía se ve, sí, todavía se ve un poquito, porque yo he estado en varios eventos donde el carnet pesa, Sí, ¿tú sí, me no, entiendes? exacto, Y uno lo respeta hasta cierto punto, porque... El problema no es que eso, es que es como y hay que bregar con eso, si eres prepotente, pues la historia te pondrá donde debes estar, pero es una realidad en personas que estaban impuestos como el mío, que entonces sin eso se sienten que no son nadie. Y yo aprendí hace mucho tiempo que dicen, no, el trabajo hay que hacerlo, lo que yo siempre decía, mira, el periódico va a salir mañana y yo esté o no esté. Claro. Entonces uno tiene que liberarse de esa prepotencia o deshacerse de esa prepotencia, porque ya con los avances tecnológicos, o sea, el Nuevo Día sigue imprimiendo, yo no sé, ellos le están sacando dinero todavía al proyecto. Sigue imprimiendo, yo creo que es el único... Yo sé que está imprimiendo todavía, pero lo que te digo es por qué está imprimiendo todavía. El Nuevo Día todavía le saca dinero al periódico. Se puede llorar, o sea, yo tengo muy buena amistad con Ayú Ferré, aparte del trabajo, yo no tengo ningún problema, me encanta ese trabajo y ahí están mis amigos. Pero la empresa, yo creo que la empresa mantendría ese periódico, incluso si estuviera perdiendo dinero, porque los ayuda a mantener, a dirigir el debate público, que es algo bien importante para los periódicos. El Washington Post lo hace, el New York Times lo hace. Como stay present, ¿sabes? No, y dictar, porque Okay. o sea, la gente habla de lo que ve, Claro. ya no pasa tanto, pero... Manipular la opinión pública No hasta cierto manipular, punto. manipular... Es yo digo que una dirigirlo, palabra sí, muy... porque manipular es tergiversarlo, Okay. es como que torcerlo. Yo digo que es
dirigir el debate público. Ok. Y por un ejemplo quizás, pues, y esto no es que no lo estoy criticando, pero es una realidad que la empresa Ferrer Ángel tiene intereses similares, o digamos, que van en la misma dirección que en ocasiones que el Banco Popular, por ejemplo. Okay. Pues tú no vas a leer en el periódico que escriba muchas cosas malas del Banco Popular. Pero y tú como lector pues tienes que sí, ir con esa exacto, conciencia. Mira, una clase que yo tomé que me parece que es buena ilustración de lo que tú estás hablando. Yo tomé una clase cuando estaba haciendo una maestría en Harvard y eso es una pedante, ¿no? O sea, cuando estaba haciendo una maestría, no te preocupes, una profesora, no digo para tratar de corregirme yo mismo, una profesora, Angela Herring, que había trabajado en Washington Post con Woodward y con Bernstein, los tipos de Watergate, me estaba dando una clase y dice, no, estaba hablando de periodismo multimediático y el vicio, subjetividad y cómo el público entiende, o sea, te achaca subjetividad a ti. Entonces ella nos pone una hoja, nos empieza a presentar portadas del USA Today en internet, y portadas del Wall Street Journal en internet, y portadas del Washington Post en internet. USA Today supuestamente es medio comercial, conservador, político. El Wall Street Journal es de Rupert Murdoch, que es súper derechista, y el Washington Post supuestamente es izquierdista. Entonces nos pone una portada, y era de Fox, la portada de la página de Fox News, que son, eso era cuando Obama decía, Obama te hizo esto, entonces, y entonces nos empezamos a discutir. Entonces discutimos una de Washington Post, creo que, entonces cuando nosotros dicen, no, es que Fox ahí se ve que está viciado, o sea, son unos prejuicios contra Obama, todo el mundo dijimos eso, y la profesora no termina y dice, fíjense, esta es la página del cambio, y yo lo que había hecho, le había cambiado el logo, la de Fox a la de Washington Post, y la de Washington Post a la de Fox. Y nosotros, que supuestamente somos unos matatanes, que estamos estudiando en la universidad, los que tú veas que el prejuicio que la gente tiene con tu trabajo a veces es infundado, y a veces es reflejo de tu prejuicio como lector. José, otra cita que encontré tuya en ese mismo post, pusiste, algunos periodistas se creen miembros de un ejército de las cruzadas. Sí. Bueno, tengo que decir que estoy de acuerdo, y he sentido esos bombs, y he sentido como que todavía piensa que están en un nivel superior. Y que ellos tienen la guerra, o sea, el Dios es mi Dios y tu Dios no importa un carajo. O sea, tú eres saraceno, eres musulmán. Vamos a traer una solución entre nosotros. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? No, esperar que nosotros nos moramos. Todos los viejos nos tenemos que morir. No, eso es la verdad. Pero... O sea, piensa en el dueño de los Clippers. Ya antes, sí. Sterling. Roger Sterling. Ese tipo es un pero ese tipo tiene 75 años, algo así. Es un racista, antisemita. Porque cuando él tenía tu edad, todo el mundo era antisemita y todo el mundo era racista en su círculo, porque era un blanquito del oeste que no tenía que juntarse con judíos, no soportaba a los negros. Entonces él siguió con esa mentalidad y salió un día y le dijo eso a la chilla que tenía, y se fue a reír y dice, porque eso es normal, yo también voy a pensar así. Pero los que están conmigo se han muerto todos, y ya la gente ha cambiado de mentalidad. O sea, Donald Trump es de esa, y tiene la misma edad. Entonces Donald Trump hizo la barbaridad que dice porque él es un racista, porque es un xenófobo, porque, o sea, pero esa era su realidad. Por eso, exacto, eso me refiero. Esos tipos tienen que morirse. Y cuando se mueran, pues ya vamos a pasar esa página. Y van a venir los de mi generación. Qué malas noticias, mano, porque ustedes son jóvenes, ustedes no se van a morir todavía, estamos jodidos. Ese no es mi problema, ese es tu problema. Pero me entiendes lo que te quiero decir, es un pensamiento, es la realidad. O sea, el progresismo siempre está encontrado con la vejez. Porque hay muy poco viejo que es progresista. Chris Christopherson, el cantante, músico y actor, tipo bien progresista. Y se graduó del West Point, era militar, y fue a Vietnam. Pero me entiendes, eso tiene que ver mucho con la edad. Y hablando de gente vieja, tú en el 2017 hiciste una entrevista a alguien que yo conozco y que respeto mucho, el señor Chu García. Sí, no, Chu. A mí me gustó mucho esa entrevista. Él habla del cuarto poder, creo que fue de las redes. Yo le hice unas vidas únicas, creo que fue. Bueno, hablando de gente que la nueva generación no respeta, Chu García debe ser uno de los tops en términos de periodismo deportivo en la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Periodismo. Y la última vez que estuve hablando con él fue el 24 de marzo, porque fue el día 23 de marzo, que es el día
nacional del boxeador y es el natalicio de Sisto Escobar. Ok. Y Chu me ha tirado a mí 20 veces, pero o sea, nunca me ha estado mal y siempre personalmente hemos tenido buena relación. Yo no comparto muchas de sus posturas y de sus acciones, pero Chu es un tipo que toda su vida fue de frente. Y Chu llegó a ser el director del Nuevo Día, subdirector, o sea, no director, era director cuando Albi Ferrer, el nieto de Don Luis, y el hijo de Antonio Luis, que es el editor del director del periódico ahora, fue a tomar el puesto, él se lo cogió a Chu. O sea, Chu se educó como protégé de El Gato, que era el tipo, que es un cubano que se llamaba Carlos Castañeda, que es uno de los genios del periodismo hispanoamericano. Fue el que creó, uno de los, y esto quizás no suene, no sé, a lo mejor no mucha gente lo sepa, Carlos Castañeda fue el que entrevistó a Fidel Castro cuando estaba en la Sierra Maestra, por el radio, se tomó allá, era un periodista en Cuba, de política y de deporte, era un periodista era el Walter Cronkite de Cuba. Cuando Fidel Castro viene en el Granma, en el 58, creo que fue, sí, y después de que hicieron asalto a Moncada, que lo metieron preso y lo mandaron para México, cuando viene en el Granma, que se entra otra vez a Cuba y se va para la Sierra Maestra, cuando la cosa recrudece, que empieza a ir a tomar, la revolución comienza a tomar arraigo, Carlos Castañeda subió para allá y entrevistó a Fidel Castro por radio en vivo. O sea, eso fue un palo como periodista. Entonces, cuando baja Fidel, él sigue, pues su standing era tan alto antes de la revolución en Cuba que Fidel le daba entrevistas. Cuando el Che, Antonio Guevara Cerna va a las Naciones Unidas, Carlos Castañeda fue con él, lo entrevistó allí varias veces. Era un tipo de... No, ese tipo era un bestia, como... Entonces cuando se da cuenta que la revolución se está tornando socialista y que empiezan a represión a los medios, él se va de Cuba. Okay. Y llegó a Estados Unidos y a Puerto Rico. Entonces le dieron en Estados Unidos, él fue el que dirigió, creo que Time en español. Wow. Y después dirigió el Miami Herald. Y se vino Publicaciones. para Puerto Rico. Sí, no. O sea, el tipo hizo Time en español, creo que fue Time en español. Y él fue el que le dijo a Time, dice, no, la portada va a ser a la foto. Olvídate de los periódicos. Cuando los periódicos eran titulares grandes con mucho texto. Dice, no, olvídate de eso. Y él fue porque él vio. ¿Y Time todavía es así? Sí. Time la No, y todos los periódicos son así ahora. Antes los periódicos era un titular bien grande y mucho texto. Y él fue el que dijo, no, ahora la portada va a ser una foto. Wow, que eso es bien visionario. Eso lo hizo en Estados Unidos. Eso es visionario. Entonces, de allá lo llama Don Luis Ferrer y le dice, no, yo creo que tú te encargas de mi periódico. Entonces, él fue subdirector o director del Nuevo Día hasta que Chu lo reemplazó. Y el tipo era un visionario, una cosa. Entonces, Chu aprendió de él. Y Chu siempre ha sido una persona muy rígida. Profesionalmente hablando. Sí, que eso puede ser malo. Claro. Y era un poquito, no sé si... Sí, era prepotente, pero también era como que medio acérbico. Y entonces eso le daba una ventaja que la gente no se metía con él porque sabían que él era... que iba a zumbar para atrás. Sí, no le montaba la gracia a nadie. Y eso también lo ayudó mucho en su puesto porque fue el director del periódico. O sea, pero tú ves el trasfondo de Chu, con Castañeda, con Don Luis. Chu es un tipo que ha estado... O sea, Chu nació en Cuba y desde chico está en Puerto Rico y él no es una razón política, él nunca cambió su pasaporte, pero no es cuestión política. Chu es... o sea, Chu no está más allá de... Yo creo que hay mucha gente que llega a conclusiones que apresuradas, que más que nada responden a intereses políticos. Sí. Quizás es verdad, o sea, no estoy diciendo que yo conozco la realidad, pero hay que también conocer un poco más antes de uno. Y pues Chu su carrera, Chu cuando son los Panamericanos en Cuba, en el 9-1. No. Yo creo que anterior de uno en el 83. No me acuerdo cuál fue que hicieron unos Panamericanos allá, creo que fue el 79 y el 83 fue la Habana 83. Sí, la Habana 83 fue ese. Porque después vino en el 91, si no me equivoco. Sí. Pero fue. Y entonces él iba para allá y el Matiquejo Sampaio lo pidió para que no se pudiera, porque tenía pasaporte cubano y le había hecho los trámites. Y el Matiquejo, que era el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, lo pidió y lo dejó en el aeropuerto pillado. O sea, el Matiquejo era un tipo de mucho poder. Sí. Y un tipo que yo no lo conocí en persona, pero tengo que decir que es una persona que
con unos intereses, Marcado. conflictos de intereses. O sea, Bien marcado, el bien albergue marcado. olímpico, el albergue olímpico lo van a hacer en Carolina. En las tierras de Ciudad Deportiva Roberto Clemente. Y yo, no quiero, no que ese Clemente, yo soy un blanquito, yo quiero que me den el mío. O sea, yo quiero uno mío, que tenga mi nombre, ese tiene nombre de, o sea, una prepotente. O sea, el tipo era amigo de Juan Antonio Samarán, que Juan Antonio Samarán era un fascista que fue el que despidió el duelo de Franco. O sea, son tipos, pues chulas, le dio frente a esa gente y no le dio las gracias, no fue allá a hacer, no, él fue allí a fiscalizar. José, ya estamos casi terminando, llevamos 58 minutos. Caramba, así que yo ese es mi problema. Sí. Esto ha sido para Hablo mí, demasiado. no, ha hecho mejor, porque a veces peor es tener a alguien que no hable y tú tener que sacarle las palabras de la boca, eso sí es un bad trip. Pero todavía me quedan un par de preguntas. Sí. ¿Cuál tú entiendes que ha sido tu momento más memorable? Quizás cubriendo un evento deportivo, ¿has estado en alguna pelea que ha tomado una relevancia histórica? Oye, yo fui a Mayweather y Pacquiao. Okay. Yo estuve en primera fila para esa pelea que en parte por mi trabajo y en gran parte por el periódico, porque o sea, sabían que el Nuevo Día. O sea, yo tuve la suerte de que estuve en un medio que en la fuente que yo cubría mayormente, ellos sabían, y dice, este tipo hay que darle porque trabaja para el Nuevo Día. Entonces yo, en parte, el Nuevo Día me daba mucha libertad de eso porque sabían que yo era rápido y sabían que tenía buena fuente. Esa pelea me acuerdo que fue malísima y yo nunca hago análisis, no hago pronósticos, pero para esa pelea hice pronósticos. Y dije, lo primero que va a pasar en esa pelea, que Mayweather va a salir, ¿para qué va a salir? Y lo primero que hace Mayweather va a ser abrazarlo. Y efectivamente, pues Mayweather lo que hace era cansarlo y después le dio una chiva. Que yo le dije a todo el mundo que esa pelea iba a ser obligada. O sea, las pocas veces que hice eso, esa pelea me acuerdo mucho, la pelea yo estuve en Vargas y Tito Trinidad, que eso fue un peleón, estuve en Mayweather con Cotto, eso fue una pelea brutal, la revancha de Cotto con Margarito. He visto muchas peleas violentas, pero tengo que decirte que yo creo que yo fui periodista de justicia, periodismo de policía y justicia, algo que me disfruté y algo que recuerdo muy gratamente. Yo fui a Italia y encontré a Aurea Vázquez, la asesinada, o sea, la que encontraron culpable hace poco. Sí. Del canadiense. Sí, ella estaba prófuga. En Florencia, y el periódico en yo la encontré con su fotógrafo y la entrevistamos. La única persona que entrevistó a esa mujer fui yo para el Nuevo Día, y eso para mí fue bien importante. Eso fue reciente, ¿verdad? Ella la encontraron culpable hace como un mes. Okay. Pero eso fue en el 2007, yo me mandaron para allá, para Florencia. Y eso es, o sea, y hacer eso pues me ganó mucha libertad, autonomía como periodista. A mí, una de las cosas... Me siento, ¿cómo te digo? Impulsado a preguntarte, ¿cómo carajo le encontraste, man? Pues no, mano, eso es encuentra el sepulturero. Okay. Entonces yo empecé a trataba de hablar con la mamá, no me sacaba el cuerpo, trataba de hablar con el abogado. Entonces yo me puse a detectivescamente, digamos, ya sabía que estaba en Florencia. Me digo, esta tipa dice que es judía, porque ¿dónde está la sinagoga en Florencia? Había una sinagoga. Y era que iba a decir, pero aquí tiene que... Y fui así, entonces hablaba con la mamá, y llegó un punto que yo hice algo que hacían Woodward y Bernstein, que hicieron bien famoso en el libro del presidente, cuando estaban cubriendo el Watergate, que le dijeron a Hugh Sloan, que era uno de la gente honesta dentro del partido del comité de reelección del presidente, que no había robado ni nada, entonces, pero sabía todo, pero estaba callado porque estaban investigando y el FBI. Sí, que todavía no tenía grasa para tirar como... No, él era un representante del partido, o sea, él trabajaba en el comité republicano del presidente. Pero el tipo era honesto, el tipo no quería tapar a nadie, pero usted no tenía miedo de hablar con la prensa. Y Woodward y Bernstein fueron para allá y le dijeron, tenemos que sacarle quiénes son los que están autorizados para firmar o algo así. Y nosotros sabemos que Herb Magruder era uno. Dice, bueno, que no lo sabemos, eso no lo han dicho. Dice, está bien, pero vamos a decirle, tú le preguntas cuáles eran los que firmaban los cheques, o algo así creo que era, y dice, y yo le digo, no, sabemos que Magruder era uno, y ahí él no va a decir el otro. Y Woodward le dice, pero si no era Magruder, pues nos jodimos. Nos jodimos bien, pues entonces yo dije, no, yo le dije, yo sería estaba cerca de la y me dijo, sí, pues ya. Pues te pillaste. Esto... Pues eso para mí fue una cosa. Eso estuvo grande. Sí. No solamente grande, la experiencia es... O sea, ¿Cómo se cultiva una fuente de información? Eso es una buena pregunta, mano. O sea, porque en el periodismo cotidiano siempre fuentes aseguran, una fuente cercana a este diario. No hay que pasar en ese aspecto.
esto es algo que yo filosóficamente siempre había defendido y había luchado en favor de eso, pero no creo que, por lo menos en mi caso yo lo lograba, pero no veía que eso pasara en términos generales. La fuente se ha convertido, el periodista que tiene fuente se está convirtiendo en un fotuto de la fuente, y eso no puede ser así. Okay. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando una vez estaba entrevistando a Kenneth McClinton cuando era presidente de la Cámara, y él me decía, no, me estaba contando algo y dice, y esto te lo digo fuera de récord, que este fulano es un, y decía una barbaridad, pero volviendo al récord, yo le dije, no, señor presidente, todo lo que usted me va a decir de ahora en adelante es el récord. No me diga fuera de récord, porque eso lo decido yo. Eso lo vi en una serie que tuvo Showtime, que creo que se llama The Fourth Estate, Ajá. que es cubriendo un año a Trump, sí. del New York Times. Sí. Y creo que Trump en una llama y dice, this is off the record, right? Y la periodista dice... Esa es Maggie Haberman. Everything is off the record, como que... Esa es Maggie Haberman, eso yo me acuerdo. Pues entonces, la gente se cree. Por eso te dije que tienen miedo, pues, que quieren que te den la información y estar cerca de la figura de noticias. Bueno, yo le decía, así decía, no me diga. Si usted está hablando conmigo, es el récord. Si yo le digo que me voy a récord, o sea, porque no tiene que tomar posesión de eso, porque entonces te convierte en un fotuto de... Okay. Y lo que hacía mucha gente, y hace todavía, es que te dicen, y esto fue de récord, y te lo dicen, y te amarran la mano porque entonces dicen, no lo puedo. Yo estaba buscando ese ángulo, pero este me lo dijo fuera de récord, y no lo puedo sacar porque ¿Y qué tú haces con una información que está fuera de récord? O sea, ¿qué tú haces bueno, con esa? Yo no lo acepto a nadie, eso es para, no, tú lo usas para confirmar datos que ya tienes. O para investigar avenidas que esa persona no puede decir en el récord porque lo afectaría a él de una manera directa o indirecta. Pero eso es algo que, la cultura de la fuente, por ejemplo, yo lo que hacía en las policíacas, pues yo trataba, como llegué allí, yo no dijo de nada, yo no tenía contacto, yo trataba a todo el mundo bien y siempre escribía lo que era y era bien agresivo con las notas, y eso me ganó mucha credibilidad en parte porque yo empecé cuando Toledo era su la primera esposa de Toledo que había muerto, se graduó con mi mamá de universidad y Toledo yo lo había conocido en el boxeo cuando él no era superintendente. O sea, yo cotidianamente, pues yo no le tenía las gracias, yo trataba de ser amable, accesible y objetivo. En el boxeo, pues yo tenía mucho contacto porque como empecé desde joven, tenía muchos contactos en la BB, en la comisión, en los boxeadores. Entonces cuando empiezo a trabajar con el Nuevo Día, pues la gente quiere salir en el Nuevo Día. Entonces yo me gané, yo creo que me lo han dicho varias personas, me gustaría pensar que fue así, pues yo hacía televisión con el Canal 4, hacía televisión con el Canal 6, narrando boxeo. Todavía te vi. Sí, lo hago en el Canal 4 todavía, pero en los centroamericanos también, estuviste en el Canal 2 también. Para los panamericanos voy a hacer, eso siempre lo hago con el COPUL. Pero cubriendo, o sea, yo por ejemplo trabajaba las carteras de Miguel Cotto, que yo no tengo ningún problema con Miguel lo han criticado mucho la prensa, pero cuando Miguel estuvo en ese momento que estaba bien peleado con la prensa, yo estaba en policíaca, lo que me evitó ser parte de todo ese revuelo. Entonces yo conocí a don Miguel Cotto Carrasquillo, su papá, porque yo era juez y árbitro aficionado cuando él era juez y árbitro aficionado. Entonces, cuando yo estoy trabajando, de hecho uno de los que me contrata es Cotto. Cotto me contrata para hacer las carteleras y yo le dije, mira, yo no trabajo para promotor. Si el canal me quiere contratar, pues que para el canal me pague. Por cuestiones personales. Claro, entonces, lo hacía a través del canal, pero entonces una vez escribí algo de Peña Garícano, de que era el abogado de los Cottos, y a Cotto estuvo mal y me sacaron. Yo le dije, no hay problema. Y nunca le dije, no, porque eso es una manera que yo me demuestro mismo. O sea, estoy siendo objetivo. Porque si, no, para ti es bien, ¿sabes? Para ti. Ustedes me cogieron de nuevo y me sacaron, se escribió otra cosa. Pero entonces lo que yo digo a todo el mundo, ¿dónde está Peña Garícano ahora mismo en el equipo de los Cottos? La historia me dio la razón. Claro. ¿Dónde está Peña Garícano en la comisión de boxeo? La historia me dio la razón. Seguimos con el boxeo para terminar, José, y te voy a poner en el spot. ¿Quién para ti es el mejor boxeador de la historia de Puerto Rico? ¿Puedes tener un solo pick? Sí, yo te voy a explicar. Estamos haciendo ahora la serie esa. Sí, yo no voté en la serie de... Todos los martes la serie se llama Leyendas Boricuas de Ring, que salió Macho Camacho esta semana. El número 5. Yo no voté en eso. Hicimos una boleta, como la del MVP en el béisbol, que tú tienes que poner 10 nombres. El que llega primero coge 10 puntos, el que llega segundo coge 9. Y se la dimos a personas que nosotros tenemos, eran conocedores del deporte, pero eran imparciales. Pues Rafa Bracero, Orlando Empanadilla Rodríguez, el entrenador, Gerardo Fernández, todas las personas que más saben de Puerto Rico. Y entonces tabularon eso, yo no voté. Les dejamos un espacio en blanco para que se freyen, porque le dimos como 20 nombres. Porque hay boxeadores peleadores que no merecen, o sea, que no se deben de considerar porque no están a ese nivel. No es que sea malo, sino que... Entonces, yo no voté en eso.
y yo no comento eso, o sea, no comento mucho eso, pero te voy a dar una explicación rápida de cómo yo creo que se debe decidir eso. Por ejemplo, en mi opinión, y hay gente, Eric dice que yo estoy loco. No me lo ha dicho a mí, pero estoy seguro que dice que estoy loco. Yo pienso que hay 3 boxeadores que pueden llenar la casilla para los cuales hay argumentos de que son el mejor boxeador de la historia de Puerto Rico. Y con eso me refiero a que tú me puedes decir uno de estos 3 nombres y yo te puedo decir, yo no creo que estos 3 que lo conozco, pero tienes los bases. O sea, no tengo que estar de acuerdo, pero claro. Son Miguel Cotto, Wilfredo Gómez y Tito Trinidad. Entonces, rápido, para explicarte más o menos mi posición al respecto, eso depende. Hemos dicho dice Benítez, yo creo que Benítez está en eso. Yo soy Team Cotto, antes que sigas hablando. Yo soy, para mí, Cotto quizás tiene peor récord que los demás, perdió más veces, ¿verdad? Pero peleó con casi todo el mundo en su prime. Sí, no, pero mira, en diferentes divisiones. Te voy a dar la razón por la cual yo creo que Cotto es uno de los mejores 3. Que es el argumento que yo hago para favor. Esos 3 yo entiendo que los 3 tienen, dependiendo de lo que, porque entonces tienes que pensar qué es a qué tú te refieres con el mejor de Puerto Rico. Okay. O sea, si tú estás pensando en eso, el que más logros tuvo, entonces hay que decir que Wilfredo Gómez, porque Wilfredo Gómez fue campeón mundial aficionado en el 73. El primer mundial de boxeo fue en La Habana y Wilfredo Gómez fue campeón mundial ahí. Y no tuvimos un segundo campeón mundial de boxeo aficionado hasta que McWilliam lo ganó en el 2009 en Italia. Wow. En ese espacio tuvimos como 40 boxeadores profesionales que fueron campeones de boxeo. O sea que ser campeón de boxeo aficionado es mucho más difícil porque hacen una competencia de ese año por cada una de las divisiones. Y la participación. Y el que le gana al próximo no importa, ese no es campeón. Hay que esperar un año a ver quién es. ¿Me entiendes? Que es mucho más difícil. Entonces, eso le daría 4 divisiones a Cotto. A 4 campeonatos a Gómez, el aficionado, el de 22, 26 y 30. Si pensamos que es el que más consistentemente fue grande, pues hay que decir que Tito. Porque Tito siempre peleó lo mejor que podía pelear. Wilfredo Gómez no hizo eso. Y Cotto no hizo eso. Cotto, cuando era joven, que esto lo hablamos, o sea, el peso le hacía mucho daño. Y él se tenía que sacrificar demasiado y estaba molesto y a veces no entrenaba, se peleaba con el tío. Y esas peleas de las 40 y de las 47 especialmente, lo afectaron mucho el que no estaba concentrado. O sea, por eso tú ves cuando Cotto vuelve en la tercer acto de su carrera, es que tiene unos logros increíbles. En parte es porque tuvo tipos como Emmanuel Stewart, como Pedro Díaz Benítez y como Freddy Roach, que lograron hacer que Cotto se disfrutara entrenando. Y Cotto cuando se disfrutaba el entrenamiento, lo motivaban, ese tipo era, ese tipo no era un hueso duro de roer. Si tú dices que es el mejor boxeador de la historia de Puerto Rico, es el que cuando estaba en su mejor momento, era el que mejor lucía, pues es Wilfredo Gómez. Pero cuando Gómez estaba, no había quien le metiera las manos, ese tipo se ganaba al que sea, el tipo es el mejor 120 de la historia. Entonces mira porque yo creo que Cotto, y esto es un argumento que yo creo que la gente no ha tomado, pero yo lo valoro mucho, que Cotto tiene derecho para decir que es el mejor boxeador de todos los tiempos de Puerto Rico. Cotto hizo 4 campeonatos como Gómez. No unificó como Tito, pero tuvo 4 campeonatos como Gómez y Tito tuvo 3. Pero Cotto hizo algo que ni Tito ni Gómez hicieron. Y es que cuando Tito perdió con Hopkins, regresó y nunca fue el mismo. ¿Verdad? Cuando Gómez perdió con Sánchez, y Gómez es mi hermano, Gómez, yo personalmente, y con Tito también, pero con Gómez tengo una amistad más allá del deporte. Cuando Gómez perdió con Sánchez, perdió eso. Gómez no seguía noqueando, pero no se los quería comer vivos como hacían antes. O sea, Gómez cuando peleó con Alberto Mercado, cuando tenía como 14 peleas, Alberto Mercado se hizo campeón después, campeón mundial. Y le dio, el árbitro se metía en el asalto, porque se acababa el asalto y él le daba la vuelta al árbitro y le daba otra vez. O sea, el tipo que se los quería matar. Cuando peleó con Leo Cruz, el hermano de Leo Cruz, le hablaba y le daba y lo tumbaba y le decía, o sea, el tipo que se los queríamos. Era un sociópata, era un psicópata. Cuando pierde con Sánchez, él perdió eso. Y era rematador, pero nunca fue rematador a nivel de eso. Mira las peleas que él hizo después. Y yo. Bajo el rendimiento. Sí, no, exacto, no fue el mismo. Claro, mentalmente quizás no atacaba igual. Pero Cotto es el único boxeador de los grandes que hemos tenido que después de perder vino mejor.
Porque Cotto perdió con Margarito, porque quizás estaba mandando, y Margarito, que es mi amigo, lo conozco hace 25 años, pero Margarito hizo trampa en esa Los pelea. famosos yesos. A nadie lo cogen copiándose en el examen la primera vez que está copiando. Te cogen después que te copiaste 5 o 6 veces que te creen que tú estás en automática. Y Esto es lo que yo ahí es hago. que te cogen, porque estás confiado. Entonces, ya para terminar, Ajá. te voy a dar un par de nombres y tú me dices algo rapidito Ajá, de sí, cada sí. boxeador. José Pedraza, Subestimado, Félix Verdejo, sobreestimado. el explosivo Machado, Se me parece mucho a Tito. Subriel Matías, Inteligente. Juanma López, Juan Manuel dramático. Juan Manuel siempre fue, o sea, pues te puedo decir, Juanma fue muy amigo, y es muy amigo mío, a pesar de que se fue uno cuando yo cubrí la última parte de su carrera, pero Juanma es mucho inteligente, honesto, o sea, yo no puedo hablar mal de Juanma, o sea, pero te digo eso, Juanma era dramático, las peleas de Juanma eran. Yo tuve la oportunidad de cubrir a Juanma, igual que a Tito, a Gómez, yo cubrí a Cotto, la carrera de Cotto, pero la verdad que Juanma, de las peleas de Juanma, cuando Juanma estaba en 22 en ese momento, eso era un espectáculo, Iván Calderón. un maestro. No me refiero solamente que es magistral como boxeador, sino que es un maestro y sabe educar, es como tu pedagogo, sabe educar, y es muy bueno en eso. Jason La Maravilla Vélez. Jason él le sacó más al boxeo de lo que su talento le dio. Eso está súper cool. Y con eso, José, vamos a terminar este podcast que además de una entrevista ha sido como una clase para mí. He aprendido No, de verdad, un montón. no me tienes que usar yo a tu orden, bueno, yo creo que esto es parte de la responsabilidad de un comunicador, tienes que yo más que no tengo, o sea, yo soy un vago, no tengo mucho tiempo libre, pero que si tú eres comunicador tienes que estar, a mí me dijo y decía mucho, lo vi en un email que me envió que una vez Albi Ferré, que es el director del Nuevo Día, y me dijo, el periodismo es una conversación, y yo creo que eso es bien cierto. Entonces, lo que estamos aquí haciendo es conversando. Y eso es parte integral del periodismo. Quizás ahora no es tan directo porque tú eres periodista y yo soy periodista, pero los que oyen el podcast, pues, entonces son parte de la conversación. Si quieren comentarle a uno, pues lo pueden hacer. Claro. Y el periodista, el que trabaja en periodismo, tiene que buscar eso. Tú no puedes condenar nada. Tú te crees que, o sea, te cuestionan, pues discútelo. Bueno, después que no sea viciado y sean ataques personalistas, pues yo creo que es bien importante. Y eso es otra parte del periodismo que se ha olvidado. El periodismo es una conversación. Yo no te estoy diciendo lo que pasó. Estoy diciendo que yo creo que pasó, lo que yo vi. Dime, o sea, si tú tienes algo, o sea, necesito el insumo de la lectoría. Y para eso es que las redes sociales, a mí me encantaban, me insultaban de cada rato, pero me alegraba mucho conocer, no solamente si les gustó o no les gustó, sino la reacción que en su contenido que era, a qué se me. O sea, yo me acuerdo, yo hice la crónica del Nuevo Día, hice una crónica que se llamaba La crónica cuando noquearon a Carlos Sazo López. Okay. Y eso fue, o sea, pues yo no fue que me la asignaron, yo estaba cubriendo la pelea, yo veo lo que pasa, yo conozco al hermano, yo digo, esto es una crónica, y la hice. Y le busqué ese ángulo, y la gente me escribió que lloraron y que vaina. Y, esa no la escribí, no la. o sea, No la me la enviaste. Este muchacho que canta como música de Navidad, así que siempre positivo. O se Noguera, ¿no? Se Noguera escribió una canción de esa crónica, a ese nivel. Okay. Pues, o sea, a mí no es que la vanidad de uno es imposible vencerla siempre, cuando dice, oye, mira, me está leyendo todo el mundo, no sé si pero más allá de eso, darse cuenta de la diseminación que tiene la nota de uno, ver por qué llega y entonces a lo mejor esa llega una razón, vamos a ver por qué las otras no llegan de esa manera, porque hay unas que no se pueden escribir emotivamente, pero, o sea, el insumo del lector y del público es muy importante, y yo creo que eso es algo que se ha abandonado en el periodismo actual. Bueno, José, un placer de verdad que hayas estado conmigo. Espero ya poder llamarte amigo de ahora en adelante y consultarte cualquier duda que tengas sobre el boxeo. Sabes que esta es tu casa y gracias de nuevo. Gracias a ti. Gracias por escuchar Frecuencia EMA. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.